Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es lunes 5 de julio de 2021. Estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Hoy es un día feriado aquí en Estados Unidos. En rigor y por contrato no me tocaba trabajar, pero yo he querido venir a trabajar porque me gusta hacerlo y porque además este programa llega a otros países donde hoy lunes no es feriado, ¿no? Por ejemplo, Costa Rica, Panamá, países tan queridos, espero ir pronto. Colombia, Ecuador, Perú, Chile y hasta Argentina. O sea que yo me debo a todos ustedes y por eso estoy aquí al pie del cañón, a mucha honra. De momento creo vamos con suerte aquí en Miami, porque yo me temía lo peor con el belicoso huracán Elsa. A esta hora de la noche debe de estar causando estragos en La Habana. Se dirige por el Golfo de México a entrar más o menos a la altura de Tampa, a la Florida. Esto ocurrirá presumiblemente mañana en horas de la noche. Pero la trayectoria del huracán nos ha exonerado a los residentes de Miami de sufrir los peores y más viciosos estragos. Menos mal. Durante las próximas horas, mientras Elsa siga subiendo hacia el norte, las lluvias irán a más, también el viento podría alcanzar la zona del Golfo este martes en la mañana, luego seguiría paralelo a la costa. La incógnita es cuán cerca de la costa va a estar, eso va a traer acumulados de lluvia muy diferentes y Tampa, Fort Myers, incluso el Panhandle van a recibir el embate de este sistema que luego se alejará siguiendo la costa atlántica. De aquí que prácticamente 17 millones estén bajo alerta tropical de extremo a extremo de la Florida. Mañana seguramente sabremos cuánto daño hizo el huracán Elsa en la isla de Cuba. Ahora mismo lo está revolviendo todo en La Habana y alrededores. En previsión a esto, millares de cubanos fueron evacuados. Evacuaciones masivas en Cuba ante la llegada de la tormenta tropical Elsa. Unas 180.000 personas debieron dejar sus hogares y refugiarse en casa de parientes o en refugios puestos a disposición por el gobierno. Algunos que viven en áreas montañosas optaron incluso por buscar albergue en cuevas naturales. El gobierno intenta minimizar los daños. Entregarnos para el pueblo en función primero de evitar la pérdida de vida humana bajo cualquier circunstancia y en segundo lugar minimizar la pérdida de daños a la economía. Ningún huracán será tan dañino como la dictadura comunista de La Habana, ¿no? Ninguna suma de huracanes y tormentas y desgracias naturales podría hacer más daño a la sufrida isla de Cuba que la dictadura cubana, que aún se mantiene en pie 62 años después. Es increíble, ¿no? El huracán Elsa trajo lluvias copiosas, incesantes a República Dominicana. Esto ha provocado las previsibles inundaciones, pero que se sepa, no hay daños humanos que lamentar. La tormenta tropical castigó a Jamaica y la República Dominicana, donde bajaban las copiosas precipitaciones y ya se trabajaba en la reapertura de caminos. Las lluvias van a seguir disminuyendo, por lo que le pedimos a la población todavía estar pendiente de estos partes meteorológicos, pero el Centro de Operaciones de Emergencia acaba de descontinuar ya el nivel de alerta amarilla que existía en el boletín que emitimos esta mañana a las 8 de la mañana. La senda de destrucción de Elsa ya dejó 3 muertos en el Caribe, mientras crece la preocupación en Florida, donde la tormenta tropical llegará en las próximas horas. Anteayer sábado en Sarasota, aquí en la Florida, el expresidente Trump organizó un mitin multitudinario. Está claro que Trump está de regreso en la arena política. Está clarísimo que Trump quiere ser candidato presidencial en 3 años. De otro modo, no se fastidiaría dando estos mítines los fines de semana, ¿no? Fue, claro, mucha gente y en vísperas del 4 de julio, Trump evocó la gesta patriótica en Filadelfia y pareció conmovido al recordar la historia grandiosa de este país.
years ago tomorrow, 56 brave patriots in Philadelphia proudly declared our independence and boldly proclaimed the eternal truth that we are all made equal by the almighty hand of our Creator. For 8 long years of the American Revolution, tens of thousands of ordinary citizens fought, bled, and died in an epic struggle against the most powerful military on the face of the earth. They were the most powerful. Por supuesto, cuando Trump habla así tan bonito es porque está leyendo el teleprompter, ¿no? Si improvisara no tendría ese vuelo retórico, ese vuelo intelectual, ese conocimiento profundo de la historia, ¿no? A todo esto se asoma Trump con autoridad, claro, desde el teleprompter. Dicho eso, es un muy buen lector de teleprompter y es un muy buen orador, persuasivo y carismático, y diría incluso que hipnótico, entre su legión de seguidores que no ha menguado. Trump habla como si estuviera todavía en el poder. Y en cierto modo lo está. Ya no es presidente, ya no duerme en la Casa Blanca, pero tiene mucho poder porque es el jefe indiscutido del Partido Republicano y nadie osa en ese partido desafiarlo o contradecirlo. Por eso cuando Trump ahora se deja ver en estos mítines, afirma, solidifica su poder dentro del partido, no olviden que en noviembre del próximo año, año y medio, 8 de noviembre de 2022, habrá unas elecciones de medio término para renovar toda la Cámara de Representantes, que son 435 miembros. Ahora los demócratas tienen ahí una precaria mayoría de 220, y 34 de las 100 bancas del Senado. Trump aspira, este es su objetivo inmediato, a que los republicanos pasen a tener mayoría en el Congreso en noviembre 8 del próximo año, tanto en la Cámara como en el Senado. ¿Lo conseguirá? No lo sabemos, pero por eso está ya en campaña. They were farmers who bravely stood their ground at Lexington Green and Concord Bridge. They were soldiers who marched barefoot through ice and snow to seize a pivotal victory in Trenton. And they were selfless patriots who did it all so that we, the people, would forever rule our great country. Ya digo, con la mirada puesta, claro, en 2024, ¿no? Él quiere volver a ser presidente, él está convencido de que le hicieron trampa el año pasado. Pero antes, en las elecciones de medio término de noviembre 8 del 2022, Trump ejercerá su poder dentro del Partido Republicano, bendiciendo a tales y cuales candidatos bajo su manto protector o no. Casi todos los candidatos al Congreso por el Partido Republicano, yo sospecho, van a querer hacerse la foto con Trump. Entonces Trump dirá, este es mi candidato al Senado, este es mi candidato al distrito tal en la Cámara de Representantes, ¿no? Ese desfile o ese besamanos o ese culto a la personalidad habrá de ocurrir el próximo año. Lo que Trump quiere ahora, y por eso se multiplica ya en mítines de campaña, es que nadie le haga sombra en el Partido Republicano y que él siga siendo el líder indiscutido para, si los republicanos obtienen un buen resultado en noviembre del próximo año, barrer luego en las primarias del año 2024. Our movement is up against some of the most sinister forces and entrenched interests that anyone can imagine. But no matter how big or how powerful they may seem, you must never forget, this nation does not belong to them. This nation belongs to you. También dijo en el mitin de Sarasota de ayer sábado el expresidente Trump que, por supuesto, Biden está haciendo un gobierno catastrófico, nada nuevo, lo de siempre,
y acusó al gobierno de Biden de estar liberando muchísimos criminales, soltándolos, dejándolos salir de la cárcel. By defunding police, abolishing cash bail, and releasing tens and tens and tens of thousands of dangerous criminals from jail, the radical left is bringing a nightmare of mayhem and lawlessness to every city, every suburb, and every community in America. You know, when they come in through these jails, they don't stay there. They go all throughout your beautiful community. That includes Florida and Ohio and Iowa and every other state in the union. ¿Eso es verdad? ¿Es un hecho comprobado, irrefutable, que Biden ha dado la orden de liberar a centenares de criminales? No, no lo es. Es un exceso o un desafuero retórico del expresidente. Es una fiebre verbal del expresidente. Él cree que eso está ocurriendo. Él se convence de que ello está ocurriendo y él luego persuade a todos de que eso está ocurriendo. Pero no está ocurriendo. Y él dice que en las ciudades gobernadas por líderes demócratas, por ejemplo Miami, que tiene una alcaldesa demócrata, los criminales mandan a su antojo, sin freno, y que los gángsters son los jefes de esas ciudades. Joe Biden canceled our program to send federal law enforcement to cities overrun by violent crime. Isn't it interesting to know that every one of those cities is Democrat, leaving innocent Americans at the mercy of brutal gangsters and ruthless killers? People are afraid to go into those cities. Now the murder rate has just seen its largest single-year increase in history, all in Democrat-run cities and areas. Think of that. Now, how do they recover from that? Look at Chicago, such a great city, and now look at what's happened. Look at New York. The prosecutors never want to talk about anybody that murdered. Según la narrativa de Trump, que no parece estar anclada en la realidad, hay una carnicería en Estados Unidos. Hay un baño de sangre incesante. En las principales ciudades hay una ola de homicidios y de asesinatos. Cita, por ejemplo, a Chicago. En efecto, en los últimos años, Chicago ha tenido una tasa de homicidios muy elevada, ¿no? Pero Trump sugiere que esto ha comenzado con Biden. No es así. This week, a 21-year-old U.S. Marine was hit by a stray bullet in broad daylight while standing in the middle of Times Square. 78 people were shot in Chicago last week alone. Now, just think of that. You know, we talk, 78 people. You know, people are sort of thinking about other things. Maybe you're not having a great time. Is everybody having a great time today? La buena noticia, si acaso, para el expresidente Trump, es que la pandemia en Estados Unidos, subrayo, parece estar replegándose, ¿no? No digo que ha terminado del todo, pero hay casi 160 millones de estadounidenses completamente vacunados, me incluyo, y es evidente si uno sale de su casa que, bueno, la gente ya no está usando mascarillas, ¿no? Si uno va a un restaurante, ya la gente se sienta confiadamente dentro del restaurante, los camareros ya no llevan mascarillas, los aeropuertos están atestados de gente, los vuelos, por lo menos los vuelos domésticos, están desbordados de pasajeros. Esta es una buena noticia para Trump porque yo creo que él perdió la elección del año pasado principalmente debido a la pandemia. Quiero decir, de no haber existido la pandemia, sospecho que Trump habría ganado la reelección, ¿no? Desde luego, en 3 años, ojalá, la pandemia no será un factor de perturbación en la campaña electoral, ¿no? No sabemos si en 3 años Biden honrará su palabra y no irá a la reelección y cederá la posta a la señora Kamala Harris. Él ha dicho que hará eso, pero está por verse, ¿no? Los políticos tienen promesas que son elásticas, ¿verdad? Y que van mutando según cómo cambia la realidad a favor o en contra de ellos. Lo cierto es que Trump alude a lo que les dije hace pocos minutos, y es que él quiere que los republicanos en noviembre del próximo año, en año y medio, tengan control
de Representantes y del Senado. Ahora no tienen mayoría ni en la Cámara ni en el Senado. Law enforcement's been treated very badly, but we love you. I just met a lot of them backstage. I'll tell you, these are great people. We're going to elect a Republican Congress to terminate Joe Biden's open border catastrophe, defund his extreme agenda, and give our ICE and Border Patrol the resources, support, and gratitude they so richly deserve. The Socialist Democrats have not only brought chaos and bedlam to the border, they brought every bad thing you can have to this border. This border is a disaster. Lo que esto sugiere es que como Trump no puede criticar a Biden por la pandemia, porque la campaña de vacunación en Estados Unidos es altamente exitosa, y tampoco por la economía, porque los números son bastante buenos, elige, con buen sentido, criticarlo por la catástrofe migratoria en la frontera sur, donde efectivamente desde enero hasta aquí han entrado millares de personas indocumentadas, ¿no?, o ilegales. Solo menores de edad, más de 30.000, sin compañía de adultos, ¿no? O sea que en este momento se diría que ese es el flanco vulnerable de Biden, ¿no? La crisis migratoria en la frontera sur. Luego Trump se burla de su supuesta conexión truculenta o escabrosa con los rusos y con Putin, y dice que nunca ocurrió nada de ello. And by the way, do you hear the new one? It was the Republicans. You know what they do? It's called disinformation, like Russia, Russia, Russia. Trump was so friendly with Russia. Trump worked for Russia. You know, they say it over and over on the fake news media. Oh, there's a lot of them back there. Ooh. Oh, boy. Trump loves Russia. You know, I'm the one that exposed the pipeline. I shut down the pipeline to Europe. I don't think they like me too much. But, you know, they say it over and over. And so now they're getting killed by the defund the police, which they're doing, by the way. Pero lo cierto es que Putin prefería a Trump antes que a Biden y prefería a Trump antes que a Hillary, ¿no? Eso es un hecho. Muy bien, tenemos que ir a la primera pausa. Les prometo que será breve. Estoy, por supuesto, encantado de ver a Trump de regreso en la arena política. Sospecho que se aburría mucho en su castillo de Palm Beach, jugando al golf y asistiendo a cenas y casamientos, ¿eh?, descolgándose como un paracaídas. Trump necesita orgánicamente estar metido en la guerra sin cuartel de la política, ¿no? Es ahí donde encuentra su identidad, ¿no? O sea que allí se va a quedar todo el tiempo que la gente le permita, ¿no? Bueno, vamos a la pausa y regresamos enseguida con las cosas que dijo Biden ayer 4 de julio y con las noticias todas malas, por supuesto, que provienen del edificio caído en Surfside, al norte de Miami Beach. Hoy lunes encontraron 4 cadáveres más. La cifra de fallecidos asciende ahora a 28 y el número de desaparecidos asciende a 117. Ya regresamos. Ayer, no sé para usted, pero para mí fue un 4 de julio, día por supuesto de la independencia aquí en Estados Unidos, un poco tristón, porque si bien hubo un desfile en mi barrio, en Key Biscayne, que es una islita a 20 minutos en auto del centro de Miami, donde tengo la suerte de vivir hace más de 25 años, desde el año 95, como ha pasado el tiempo. No hubo fuegos artificiales a la noche y desde que yo vivo allí, siempre los 4 de julio había a las 9 de la noche unos fuegos deslumbrantes, ¿no? Y una multitud se reunía en la playa, en el parque, y uno podía verlos incluso desde su casa o apartamento, con suerte. Esto no ocurrió ayer, no hubo fuegos artificiales, ¿no? Sin embargo,
las noticias son alentadoras, al menos aquellas que provienen de la pandemia y de la campaña de vacunación, ¿no? Da la impresión de que ya pasó lo peor, ¿no? Y Estados Unidos ha manejado muy bien la vacunación con Pfizer y con Moderna, y también con Johnson & Johnson, ¿no? Y me ha encantado que este gran país vacune a un montón de turistas de todas partes, gratuitamente, ¿ah? Que han venido aquí, no solo aquí a Miami, a Houston, a Dallas, a Los Ángeles, a Nueva York, a Boston, etcétera, y se han vacunado, ¿no? Lo que demuestra calladamente, sin aspavientos, la superioridad moral del capitalismo, de la democracia, o sea, de la libertad política, y del capitalismo, o sea, de la libertad económica. En los países libres, capitalistas, como Estados Unidos, están las mejores vacunas. Y se regalan las mejores vacunas. Y sobran las mejores vacunas. Alcanzan para todos los visitantes. Qué diferencia con los países de la América Latina, donde gobiernan los charlatanes de izquierda, que no consiguen las buenas vacunas y que consiguen unas poquitas vacunas rusas o chinas y tienen a la gente todavía encerrada. O, como en el caso de la Argentina, 45.000 personas varadas en el exterior, prohibidas de regresar. ¿Y por qué prohíben al argentino regresar a su país? Contrariando la constitución de ese país. ¿Por qué le dicen a un argentino que está durmiendo en el aeropuerto de Miami que no puede regresar? Ah, porque es sospechoso de traer el coronavirus en su variante Delta, en la cepa Delta. No se sabe si lo tiene, pero puede tenerlo. Y como puede tenerlo, no lo dejamos entrar. ¿No es increíble? Bueno, así gobierna la izquierda. La izquierda que dice amar al pueblo, pero que luego, si una parte del pueblo se va a vacunar afuera, castiga a esa gente y la deja varada semanas o meses. Es de no creer. Dicho eso, el presidente Biden, en tono victorioso, anunció ayer, y yo creo que no exageraba, o no mucho, que los Estados Unidos emergen de una noche larga, profunda y dolorosa, ¿no? Una noche que comenzó en febrero, marzo del año pasado. Y estamos a julio, ¿no? O sea que llevamos, ¿qué? 14 o 15 meses. This year, the 4th of July is a day of special celebration, for we are emerging from the darkness of years, a year of pandemic and isolation, a year of pain, fear, and heartbreaking loss. Just think back to where this nation was a year ago. Think back to where you were a year ago, and think about how far we've come. Yo he tenido mucha suerte y tengo que agradecer esta buena fortuna a todos los dioses porque no me contagié y porque estoy vivo todavía, ¿no? Yo tengo 56 años, tengo un evidente sobrepeso que ustedes notarán. Soy un gordito feliz, sin culpa. Pero si me contagiaba, seguro que me moría, ¿eh? Por mi edad, por mi peso, por mi historia de problemas crónicos pulmonares, ¿no? En este canal, en Mega, se murieron dos queridos colegas y amigos, ¿no? El gerente de ventas y un médico muy exitoso que venía a dar consejos para no contagiarse. Se contagió él y se murió, ¿no? O sea que los que estamos vivos debemos ser agradecidos a la vida, ¿no? Porque nos ha permitido un tiempo más, ¿eh? Ese tiempo hay que abrazarlo con fervor, con emoción. No como si lo mereciéramos, sino más bien como si nos hubiera sido obsequiado generosamente, ¿no? Biden dijo entonces que vuelve la vida tal como la conocíamos antes de la pandemia, ¿no? La vida sin paranoia, sin restricciones, sin estar uno mismo ensimismado en su casa, temeroso de todos. From silent streets to crowded parade routes lined with people waving American flags. From empty stadiums and arenas to fans back in their seats cheering together again. From families pressing hands against a window
to grandparents hugging their grandchildren once again. We're back traveling again. We're back seeing one another again. Yo no veo a mi madre hace año y medio. La última vez que la vi fue en Navidades 2019. No veo a mis suegros, a los que quiero tantísimo, hace año y medio también. ¿Por qué no los veo? Porque quisieran venir aquí, pero no pueden hacerlo. ¿Por qué no pueden venir? Porque no tienen las visas estadounidenses al día. Y renovar las visas es un asunto que ahora está congelado. El consulado de Estados Unidos no procesa las renovaciones o lo hace de una manera sumamente lenta. Entonces hay que seguir esperando, ¿no? Claro, yo podría ir allá, a donde está mi mamá o mi suegro, ¿no? Podría ir a Lima, pero la verdad es que no tengo ganas de ir, ya por razones muy personales, ¿no? Por razones en parte políticas y en parte también derivadas de la pandemia. Acá estamos ya ganando el partido, pero allá todavía no. Aquí dice el presidente Biden, contento, ayer 4 de julio, la economía da señales de vida nuevamente, ¿no? Reabren los negocios y hay empleos para gente que había quedado a la vera del camino. Businesses are opening and hiring again. We're seeing record job creation and record economic growth. The best in 4 decades, and I might add, the best in the world. Today, all across this nation, we can say with confidence, America is coming back together. Por eso, dijo Biden ayer, se puede afirmar que el virus, la pandemia, están batiéndose en retirada. Thanks to our heroic vaccine effort, we've gained the upper hand against this virus. We can live our lives. Our kids can go back to school. Our economy is roaring back. Don't get me wrong. COVID-19 has not been vanquished. We all know powerful variants have emerged, like the Delta variant. But the best defense against these variants is to get vaccinated. Por eso, ayer Biden, Día de la Independencia, pidió, incluso diría, rogó a quienes no se han vacunado, pudiendo ya haberlo hecho, tal vez porque tienen temores o paranoias, a que dejen de lado esos miedos y se vacunen. My fellow Americans, it's the most patriotic thing you can do. So please, if you haven't gotten vaccinated, do it. Do it now. For yourself, for your loved ones, for your community, and for your country. Biden, lo comenté la semana pasada, está todo el tiempo comprando helados. Ama los helados. ¿Quién podría criticarlo, no? Yo también pertenezco a ese club. Entonces hoy o ayer, no me queda claro si fue ayer domingo o si fue hoy lunes, se detuvo a comprar unos helados, la prensa lo acosó y la prensa le preguntó, Biden parecía disgustado o incómodo, por el espionaje, el ciberespionaje de los rusos, haciendo daño aquí en este país. Y Biden no quería saltar a conclusiones. With the most recent hack by the Russians, would you say that this means We're not sure it's the Russians. I got a brief, and I'll be in better shape to talk to you about it. Hang on a second. I'll tell you what they sent me. The idea, first of all, we're not sure who it is for certain, number one. And what I did, I directed the full resources of the government to assist in a response if we determine. What else you need? Oh, nothing. You're all set. Okay. Qué paciencia hay que tener cuando tienes poder, ¿no?
El tipo quiere comerse su helado, quiere pagar y comerse su helado tranquilo, y no hablar de Rusia, del ciberespionaje, de los piratas, de los hackers. Pero la periodista lo presiona. Y Biden le dice, pues que yo no sé, mañana sabré mejor, lo estamos investigando, quizás no fueron los rusos, déjame comer mi helado. The fact is that a director of the intelligence community can give me a deep dive on what's happened, and I'll know better tomorrow. And if it is either with the knowledge of and/or a consequence of Russia, then I told Putin we will respond. And You didn't tell him already, sir? no, I haven't called because we're not certain. The initial thinking was it was not the Russian government, but we're not sure yet. Poder ir a comer un helado sin que nadie te reconozca y sin que nadie te haga preguntas políticas, ¿no? Una pausa, regresamos enseguida con todo lo último del edificio caído en Surfside, al norte de Miami Beach. Anoche, sobre las 10:30 de la noche, demolieron lo que quedaba en pie de las torres adyacentes a ese edificio. Las tareas de rescate han continuado hoy lunes a pesar del mal tiempo. Ya venimos. Bueno, anoche, 10:30 más o menos de la noche, demolieron las torres adyacentes al edificio caído. Lo hicieron principalmente para proteger a los rescatistas. Se temía que esas torres pudieran desplomarse y causar fatalidades entre los socorristas. Imágenes. Este es el edificio colindante o adyacente al que cayó, demolido en una demolición, claro, bien planificada y ejecutada, ¿no? Una demolición controlada ayer. Toda el área de Miami Beach estaba absolutamente paralizada ayer, la gente no podía salir de su casa, no podía salir, por supuesto, a manejar, y la caída del edificio, con suerte, la demolición de este edificio, abrirá nuevas vías de acceso a los rescatistas. Este edificio pasa a la historia y las labores de rescate pues continuarán. Esa cifra, 121 desaparecidos, hay que actualizarla a esta hora de la noche. Son 117 desaparecidos, presumiblemente debajo de los escombros, porque hoy encontraron a 4 cadáveres más. Ahora, no fue una decisión fácil demoler las torres que habían quedado en pie, más o menos precarias, pero en pie, porque muchas de las personas que habían salido huyendo habían dejado allí pertenencias valiosas, objetos de valor sentimental o incluso de valor crematístico, ¿no? Y no se les permitió regresar para sacar esas pertenencias, ¿no? E incluso hubo una persona que decía que su mascota estaba ahí adentro con vida, quería volver a sacarla. Una jueza se lo impidió, entonces no fue una decisión tan fácil, ¿eh? Una explosión controlada. 10 días después del colapso de la mayor parte de su estructura, lo que quedaba de un edificio de 12 pisos de Surfside cerca de Miami fue demolido en la noche del domingo. Las autoridades temían un desplome que pusiera en peligro a los rescatistas, unos temores agravados por la llegada de la tormenta tropical Elsa prevista para el martes en Florida. La búsqueda de víctimas había sido suspendida el sábado para preparar la demolición. Uno pensaría, o al menos es lo que yo pensé, pero ¿cómo van a derribar otra torre sobre la que ya se cayó? Si en teoría todavía podría ocurrir el milagro de que alguien esté con vida. ¿Cómo vas a echarle una torre encima a la torre ya caída? Pero no es así. A la torre ya caída se la protegió.
Y las torres demolidas anoche no cayeron sobre los escombros, sino cerca de los escombros, pero no sobre ellos. Hay que hacer esa aclaración, ¿no? Fue, por lo tanto, una explosión, una demolición controladas en lo que se conoce como una caída energética, con 6 detonaciones poderosas al mismo tiempo en las fundaciones del edificio. Los pequeños pero potentes explosivos fueron colocados en puntos claves de soporte, en orificios perforados en la estructura a la altura del sótano y el recibidor. Una serie de 6 ensordecedoras detonaciones hicieron falta y de la ya muy frágil edificación la gravedad se hizo cargo mediante un método llamado energetic failing. Y tras esa caída energética todo fue polvo y estruendo. Pusimos nuestras cámaras, nuestros celulares para filmar, pero queríamos verlo con nuestros propios ojos y la verdad es que la experiencia fue mucho más épica y mucho más sobrecogedora, sí, sobrecogedora, ¿no? De lo que nos imaginábamos. Habla un vecino del barrio, de Surfside, que solía pasear por ahí y ver esos edificios ahora en ruinas, y que envidiaba a los residentes de esos edificios y soñaba él con vivir allí. ¿Cómo es la vida? Para los vecinos, el edificio Champlain Tower South ya tampoco forma parte del paisaje cotidiano. Y siento mucha ansiedad, siento mucha tristeza. A Roger Fuentes también se le vino abajo un sueño. Yo siempre he tenido que caminar a través de este edificio y yo recuerdo muchas veces que yo pensaba cómo me gustaba tanto ese edificio que yo le decía a mis amigos y a mis familiares que un día yo quería vivir en ese edificio. El retumbar que provocó esta caída planificada de los 12 pisos removió las emociones que comparten miles de personas desde el 24 de junio. Una presión muy alta y después el edificio derrumbándose al momento. ¿Cómo te sientes? Es triste que pasó en esta comunidad local y con mucha gente que sabe que uno nunca piensa que puede pasar aquí. La alcaldesa de Miami estaba razonablemente satisfecha con la demolición del edificio y dijo que la ejecución fue exitosa, si algo puede ser exitoso en medio de esta dantesca tragedia. I'm proud to provide an update that last night's demolition of the remaining portion of the Champlain Tower South was executed exactly as planned. The demolition began at 10:30 p.m. and the building fell as was planned towards Collins Avenue. Only dust landed on the existing pile. And a little over an hour afterward, we received the all clear. And then right around midnight, work commenced on the pile, and by 1 a.m., we were in full search and rescue operation mode. Es decir que, según la alcaldesa de Miami, esto, la demolición, no va a entorpecer, sino al contrario, va a favorecer las tareas de búsqueda y rescate. To collapse an entire apartment building is a devastating decision, and the demolition was in no way a decision that I made lightly. Bringing the building down in a controlled manner was critical to expanding our scope of search. Truly, we could not continue without bringing this building down. The area closest to the building was the area that we had not been able to access, and that is where we needed to go. And previously it was not accessible due to the enormous risk to the team of first responders because of the instability of the building. Lo mismo dijo la vicegobernadora de la Florida, que ahora los rescatistas podrán progresar en su tarea porque demolidas las torres adyacentes encontrarán nuevas vías de acceso, túneles o franjas soterradas para acercarse a la zona de los dormitorios principales de la torre caída, que es la zona donde se presume que están más cadáveres. Estamos viendo obviamente el progreso en lo que estamos haciendo en la operación de búsqueda y rescate. Ayer por la noche tuvimos la oportunidad de asegurar que el resto del edificio, el proceso de la demolición, estamos muy entusiasmados de que podemos avanzar lo que es la operación. Muchos familiares están desesperadas
para noticias. Y pensamos que con la demolición del edificio vamos a poder avanzar en la operación, vamos a poder ver más resultados y eso es algo que para nosotros era una prioridad. Como ustedes saben, en las inmediaciones del edificio caído se ha organizado una suerte de memorial o de muro con fotografías, flores, velas y, en fin, manifestaciones del afecto de la gente recordando a las víctimas. Una sobreviviente milagrosa de la tragedia de Surfside, llamada Ileana, dice que ahora, demolido anoche su apartamento, no tiene ya nada, absolutamente nada, y está como estaba cuando llegó hace 50 años de Cuba, en cero, sin ninguna propiedad, bien o posesión. Ella salvó de morir porque 20 pies distanciaban la muerte de la vida. Y estuvo 20 pies del lado de la vida. I don't have place to live. Everything that I have fell down or fall down with that wall, with that building. I don't have past. My past is under all the escombros, rubble. I am ashamed of myself because I'm in zero, like when I came from Cuba close to 50 years ago with nothing in my hands, nothing at all, my life. And I say, thanks God. Pero salvó la vida. Su hijo revela que ella había comprado en diciembre pasado el apartamento que ahora está convertido en ruinas. You know, my mother could have been in that rubble. You know, I could have been motherless. And that experience that really makes you humble how fragile life can be, you know. My mother sold her home of maybe over 40 years because she's an older woman now, she's getting old, and she had a 3-bedroom house by herself. So she sold that house of her entire life to move into this apartment in December. And she put all her life savings to buy the apartment. Pero ahora el apartamento no está. Y el hijo de Ileana se pregunta si el seguro compensará económicamente a su madre, que había gastado todo su dinero en comprar ese apartamento que ya no existe. There's really no money for her left over. People think, oh, you know, national tragedy, the president is going to come and, you know, the day after tomorrow and he's going to bring maybe some solution, but ultimately the insurance companies will have to pay for this. But we don't know if that's going to happen. We're doing a GoFundMe for my mother. She's a person that's never asked for anything in return. Anybody who could, you know, give a hand or donate something to help my mother get some sort of normalcy would be greatly appreciated. Una pausa será breve y regresamos con otras voces, otros testimonios sobre la tragedia del edificio caído al norte de Miami Beach. Ya volvemos. En vísperas de la tragedia del edificio caído, unas horas antes, esta mujer que está viva, Adriana, habló con su ex esposo, Manuel, Manny. Y Manuel le dijo, oye, ¿qué tal si el niño se queda a dormir esta noche conmigo? Quiero sacarlo a pescar mañana. Adriana, la mamá del niño, le dijo, a ver, pásame al niño, ponlo al teléfono. Y ella le preguntó, ¿te quieres quedar con tu papá? Y el niño no le contestó. Su hija Adriana le dijo a Manuel, ¿sabes qué? Mejor tráeme al niño. Manuel le llevó al niño
y Adriana le salvó la vida a su hijo, a Santiago. Pero Manuel, su ex esposo, perdió la vida y ella lo recuerda con profunda emoción y gratitud. Su mirada, con una mezcla de nostalgia y dolor, se pierde en el cielo y en la memoria de ese hombre que fue su compañero de vida. Cuando tú quieres describir a un ser maravilloso y a un padre excepcional, no hay palabras para decirte lo que era Manny. Durante 10 años, Adriana Lafond vivió en el apartamento 801 de la torre sur del edificio Champlain Towers. Los recuerdos más lindos que una madre puede recordar, los nacimientos de mis 2 hijos, los cumpleaños, bautizos. Fue el hogar que compartió con Manuel, su ex esposo, quien tras la separación se quedó a vivir en aquel espacio en el que tanto habían construido como familia. Que descansa en paz. También están desaparecidos los esposos argentinos Andrés y Fabián y su hija Sofía. A pocos metros de ese apartamento quedaba el 803. Como marcados por el destino, llegaron a dormir allí, por solo esa noche, Andrés Galfrascoli y Fabián Núñez, junto a Sofía, su hija de 6 años. Si hubiéramos sabido con mucho gusto y sin vergüenza, te lo digo, que lo hubiéramos negado rotundamente ir al apartamento. Nicolás Fernández es hijo de Rodrigo Salem, amigo de la pareja y dueño del apartamento, quien se los prestó para que tuvieran un día de playa con la niña. Vinieron acá, se vacunaron, estuvieron con la familia. Ellos, oriundos de Argentina, llevaban 2 meses en el sur de Florida, escapando de la amenaza del coronavirus en su país. Que en paz descansen. Ya regresamos. Saludo con mucho cariño a quienes nos ven en Costa Rica, Canal 8 Multimedios, en Panamá, Canal RPC, en Ecuador, por supuesto, Canal TC a la medianoche, en Colombia, Cosmovisión, en Willax, en el Perú, en Vía X en Chile y en Argentina en Net TV. Nos ven en 7 países de América Latina y aquí, por supuesto, en Estados Unidos por medio. Seguiremos conspirando mañana. Por hoy, muchas gracias. Muy buenas noches.